Vamos a dar paso a la segunda ponencia del día. Tenemos la suerte de contar con Hugo Fanlo. Hugo Fanlo es el Predictive Diagnostic Manager que trabaja en EDPR. Es licenciado en Químicas por la Universidad de Oviedo y doctorado por la Universidad de Groningen, Países Bajos. Forma parte del equipo de diagnóstico de predictivos de EDPR, inicialmente coordinando la monitorización de grasas y aceite y desde hace 2 años como manager de Europa. Las principales responsabilidades en su equipo son la selección e implementación de herramientas predictivas, hardware y software, y la monitorización de datos que ayuden a detectar fallos en la flota de los aerogeneradores. Hoy nos viene con una ponencia titulada Diagnósticos predictivos en generación eólica. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias, María José. ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Pues nada, lo primero, dar las gracias a María José, a Preditec y al Grupo Álava por permitirme compartir mi experiencia aquí con todos vosotros. Como dice el título, voy a dar una visión global un poco de lo que hacemos en el equipo, tampoco sin entrar mucho en detalle, pero bueno, espero que esta charla de hoy pues dé lugar a futuras discusiones, bien aquí hoy, a lo largo del día, o bueno, podéis contactarme por email y hablamos de lo que queráis, ¿vale? Bueno, voy a empezar un poco comentando cómo llegué yo a EDP y luego entraremos un poco ya en la parte más importante, las áreas de monitorización del equipo, y luego finalmente pues hablaré de otros proyectos que hacemos y bueno, unas reflexiones finales un poco basándonos en cómo va el día a día, ¿no? En lo que prevemos que sea un poco el futuro, ¿no? Pues, como decía María José, yo antes de entrar en EDP me dedicaba a la investigación en laboratorios químicos. Hice la carrera en Oviedo y luego anduve por ahí por diversos países de Europa haciendo investigación. En un momento dado llegó un momento en el que me planteé si seguir en la universidad o cambiar, y se presentó una oportunidad para volver a Oviedo, a mi ciudad natal, pues trabajando para una empresa de servicios que daba, hacia 2013, que daba servicios a EDP, ¿no? En ese momento pues era más bien trabajos que poco tenían que ver con la química, pero bueno, yo estaba contento porque tenía ganas de cambiar, ¿no? Entonces, sobre todo trabajábamos con bases de datos, sobre todo pues de grandes correctivos, de EDP, creábamos informes, bueno, trabajamos con tasas de fallo, un poco también algo de programación. Estaba contento con el cambio, ¿no? Porque me apetecía cambiar. Un par de años más tarde pues surgió la oportunidad de entrar ya en EDP, siguiendo un poco con las mismas tareas. Y 2 años más tarde pues se creó el equipo de predictivo, que hasta entonces no existía, ¿no? Entonces, gracias a mi experiencia en química, pues lo que me tocó fue encargarme de la parte de los análisis de aceite, interpretación de análisis de aceite, de grasas, etcétera, ¿no? Con lo cual me sentía muy confortable con eso y vamos, era como el perfil perfecto, ¿no? Para ocuparme de eso. El predictivo empezó a crecer y bueno, pues se fue creando por aquel entonces, bueno, cuando me uní en 2017 era el único de predictivo en Europa, luego años más tarde se fue incorporando más gente y luego ya pues hacia el 2019 pues ya me quedé como manager del equipo de predictivo, pues donde no solo hacíamos tareas de monitorización de aceites y grasas, sino más cosas que voy a contar ahora, ¿no? Un poco por dar así unas pinceladas, ¿no? para que sepáis un poco cómo va la empresa, ¿no? Pues tenemos 13,6 gigavatios de potencia instalada, de los cuales 13 gigavatios son de eólica, ¿no? En el equipo de predictivo estamos 100%, 99% focalizados en eólica, aunque es verdad que la solar está creciendo y estamos un poco intentando ver qué podemos hacer, ¿no? Pero por el momento pues nos enfocamos en eólica. Entonces, sobre todo la eólica, esto no sé si tiene puntero.
Bueno, la eólica tenemos sobre todo en Europa y en América. Tenemos, ya digo, 13 gigavatios instalados de eólica, más 1,5 de otras empresas, que damos también servicio de operación y mantenimiento. Ahora es verdad que está cambiando el mercado y antes únicamente gestionábamos nuestros parques, ahora a veces gestionamos también parques de otros propietarios, con lo cual es más complicado. Esto equivale a unos 7.000 aerogeneradores nuestros, más 730 de otras empresas, 265 parques eólicos, que eso es muy complicado de gestionar, cada uno con su jefe de parque, su jefe regional, etcétera. Y tenemos pues en total pues 14 fabricantes diferentes de turbinas, 53 modelos diferentes, o sea que es un caos, ¿no?, a la hora de gestionar. Pero bueno, se hace lo que se puede. Con el fin de mejorar el performance de todos estos assets, pues lo que hicimos, bueno, lo que se hizo en el 2017 fue crear el equipo de predictivo, que está dentro de un departamento más grande, que es el de Performance Management. Este departamento pues tiene cuatro patas. La de predictivo, que os voy a contar luego un poco más en detalle, la de performance monitoring. Digamos que el predictivo nos enfocamos en el tren de potencia, grandes componentes, monitorización de grandes componentes. Performance monitoring pues también monitoriza otro tipo de KPIs relacionados pues con la eficiencia, disponibilidad, consumos de materiales, también por ejemplo se ocupan de temas de rayos, un poco todo lo que no es grandes componentes, ¿no? Y luego tenemos los equipos de gestión de iniciativas, que son dos, bueno, uno o dos, depende de cómo se haga la división. Uno se ocupan de incrementar la potencia de las turbinas, la gente de Power Improvement, de incrementar, buscar soluciones, normalmente vienen de los tecnólogos para incrementar la potencia de las turbinas. Y otros se ocupan un poco de la mejora del performance, pues cuando hay problemas, son problemas que, no un problema concreto de una turbina, pero que afectan igual a una flota de turbinas o unos parques, pues se ocupan de estudiar un poco cuáles son las posibles soluciones, junto con los equipos de engineering, y bueno, gestionan las soluciones estas para problemas extendidos en la flota, ¿no? En total somos unas 50 personas, distribuidas en 2 plataformas, Estados Unidos y Europa. Aunque ahora me parece que vamos a tener que incrementar más plataformas por la expansión de la empresa, ¿no? Entro ya en la parte del predictivo. Digamos que la mitad de nuestro trabajo sería la parte de monitorización. Nos ocupamos de 3 áreas en monitorización, que sería el área de vibraciones, monitorización de las vibraciones, el área de lubricación, monitorización de aceites y grasas, y el área de software o tags de SCADA, que es básicamente monitorizar las señales de los sensores temperatura, sobre todo de las turbinas, ¿no? Vamos a ir viendo. Bueno, decir que más o menos como la mitad de la flota de esas 7.000 turbinas que hablábamos antes tendrían instalados sistemas de vibración. Los sistemas, bueno, los sensores de temperatura, etcétera, pues todas las turbinas traen instalados, unas más, otras menos, obviamente. Las más nuevas pues traen más sensores. Y el tema de aceites, pues a todas las turbinas se les hace análisis. Lo que pasa es que es verdad que en general nos empezamos a ocupar de esta monitorización una vez que las turbinas salen de garantía. Depende en función de los acuerdos, pues suele ser al cabo de 2 o 3 años, 2, 3, 4 años del inicio del funcionamiento del parque, ¿no?
Vale, entonces, entrando un poco en la parte de vibraciones, en las turbinas eólicas normalmente los sistemas instalados, sistemas fijos instalados, pues tienen sensores en el rodamiento principal, uno o dos sensores, en la multiplicadora, pues normalmente uno por cada etapa o dos a veces, suele ser en la etapa planetaria uno, uno en la intermedia o dos y uno o dos sensores en el eje rápido, ¿no? Y luego también dos sensores más en cada rodamiento del generador. La señal la señal que se recoge en el data logger se envía a través de la red de la turbina, pasa por la red de parque y llega a la red corporativa, desde donde nuestras oficinas pues podemos hacer la monitorización de los análisis de vibraciones. Además del sistema de vibraciones, muchas veces lo que lleva también conectado, por lo menos la parte de los datos, últimamente son sensores de contaje de partículas metálicas, metálica y no metálica, pero que suelen ir en el sistema de lubricación de la multiplicadora para ayudar un poco en la detección de problemas. Normalmente como decía, las multiplicadoras en eólica llevan una etapa planetaria, donde es un poco más complicado a veces hacer detecciones con el equipo de vibraciones, y de ahí que montemos un Oil Debris Monitoring. Y luego dos etapas paralelas, pues que ahí sí que es un poco más fácil hacer detecciones directas con los acelerómetros, ¿no? Con el sistema de vibraciones. Y bueno, pues con esto pues somos capaces de detectar pues problemas en rodamientos, problemas en engranajes, y también suele ser bastante fácil pues detectar los problemas de rodamiento del generador. Eso es uno de los casos típicos, ¿no? El problema, ¿qué pasa? Que con tal variedad de turbinas y cada turbina lleva o cada modelo de turbina o fabricante de turbina pone su sistema de vibraciones propio, y incluso a veces van cambiando con el tiempo los acuerdos, ¿no? Pues nos encontramos con un montón de sistemas de vibraciones que manejar dentro de la compañía. Entonces, si bien son de mucha utilidad, porque ya veis que marco ahí unas 250 detecciones anuales utilizando sistemas de vibración, lo que nos reporta pues un valor añadido de unos 4 millones de euros al año. El siguiente paso que estamos buscando ahora es el intentar encontrar una plataforma común para que todos los datos vengan de cualquier fabricante, pues podamos nosotros pues analizarlos en esta misma plataforma, lo que nos daría pues mucha facilidad, ¿no? A la hora de hacer análisis y bueno, el día a día sería mucho más fácil, ¿no? Paso ahora a comentar un poco sobre la monitorización de lubricantes, que hasta hace, pues, yo diría 5 años, pues, o bien no se hacía, o bien se hacía a nivel local. El jefe de parque, pues, si estaba interesado en eso, hablaba con algún laboratorio y pedía análisis, o en algunos países sí que se hacía un poco más de forma centralizada. Desde 5 años a esta parte, pues, se decidió globalizarlo, entonces lo llevamos, se centraliza desde nuestro departamento. Tenemos 2 laboratorios, uno en Europa, uno en Estados Unidos, y todos los parques envían muestras de aceite, dos anuales del aceite de multiplicadora y una anual o cada 2 años de hidráulico, y cuando es necesario, pues grasas también, ¿no? El laboratorio nos emite unos informes que llegan directamente a través de un ARPI, un proceso robotizado, a nuestra base de datos, a partir de la cual pues leemos los datos a través de la herramienta de monitorización, que es la herramienta que utilizamos nosotros para hacer detecciones. Después se comunica cuando es necesario pues un aviso a parque, pues de que hace falta hacer una boroscopia o revisar filtro o lo que sea, en función de lo que veamos.
Luego también tenemos una herramienta de información, digamos, para los stakeholders, pues jefes de parque, asset management, todos los que quieran tener acceso a esa información. Y luego tenemos otro informe, pues un poco para llevar el control de qué parques envían muestras, cuáles no, cuáles tienen retraso, que eso siempre es un poco complicado de gestionar, ¿no? por el alto número de parques. Y cada jefe de parque pues tiene su forma de hacer las cosas, le da una importancia u otra al tema del predictivo, entonces bueno, pues siempre viene bien controlar. Entonces tengo aquí un par de ejemplos, pues este sería la herramienta que tenemos un poco para los stakeholders, para ver un poco la situación del parque, pues con el tipo de aceite, la última fecha de muestreo, para que tengan también conocimiento de si sus parques están enviando muestras regularmente o no, la edad del aceite, un poco también por aquí abajo también aparecen pues si hay ese parque en concreto tiene avisos originados de la monitorización de lubricación. Y luego aquí tenemos un informe típico, pues en este caso para Francia, pues viendo un poco pues que si los parques están enviando muestras según la normativa interna de pues, 2 muestras anuales de multiplicadora, una de hidráulico, y un poco pues por ver si va mejorando o va empeorando, pues para que para intentar animarles un poco, ¿no? Pues con un poco hacer un poco porque va a nivel de país esto, entonces un poco para ver si se motivan unos a otros a superarse, ¿no? A través de la monitorización de lubricantes, pues tenemos una media de 65 detecciones anuales que vienen a dar un valor añadido de 2 millones de euros. Pongo ahí incluyendo extensión de vida del aceite, porque desde hace 5 años, pues en lugar de hacer un cambio de aceite cada 5 años, que es lo que se venía haciendo para el aceite sintético, pues lo que hacemos es intentar alargar la vida del aceite, pues monitorizando la calidad del aceite, y hasta de media pues estamos yo creo que en 8 años y medio, con lo cual esos 3 años y medio extra pues es un aporte, un valor añadido, ¿no? Vale, y luego la tercera pata, ¿no?, de monitorización es la monitorización de las variables de escada, que todas las turbinas llevan sensores de temperatura. También, digo temperatura porque la mayoría de las variables que monitorizamos son temperatura, que pues pasan a través del PLC de la turbina, luego pasan a la subestación, de la subestación irían a nuestro escada central, que es como una capa de escada por encima que tenemos para intentar homogenizar todos los escada de los distintos fabricantes, y luego pasarían a una base de datos PI, que es, digamos, la que almacena a largo plazo, y como esa base de datos PI es un poco lenta, pues solemos hacer movimientos de datos a SQL, que ya es mucho más rápido para hacer queries y sacar datos, ¿no? Y ahí es como desde nosotros accedemos a los datos. Claro, las 7000 turbinas, pues al final pues son más de 4 millones de variables analógicas y digitales. No todas las monitorizamos, hacemos una selección porque si no sería inviable. Y dice ahí más de 2 millones de valores guardados por minuto para toda la flota, que es un volumen de datos enorme, con lo cual es complicada la gestión de los datos. Gracias a la monitorización de estas variables, pues sobre todo hacemos detecciones en multiplicadora, en temas de aceite, rodamientos, en generador, rodamientos de vanados, escobillas, rodamiento principal muy importante también aquí. Hacemos buenas detecciones, transformador y grupo hidráulico. Estos son los dashboards que utilizamos, son de estos tipos semáforo que nos dan alarmas, pues nos indican pues qué número de turbina,
tiene un problema y en qué tag, ¿no? A partir de ahí, estas alarmas en realidad vienen a partir de... bueno, nosotros lo que hacemos con los datos es agruparlos por parque, hacemos promedios de parque y luego pues le damos 2, 3 desviaciones de estándar y todo lo que sale de ahí lo marcamos como anormal, ¿no? Esto es un tratamiento estadístico, es verdad que a veces puede ser no muy útil, dependiendo, por ejemplo, si el parque tiene 4 turbinas, pues el promedio pues va a ser muy irregular, ¿verdad? Entonces, no siempre funciona todo lo bien que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, de momento es lo que está funcionando. A través de esta monitorización, pues tendríamos unas 280 detecciones anuales, valor añadido anual de 500.000. Aquí las detecciones suelen ser un poco menos importantes, suelen ser más bien tipo de problemas con el grupo hidráulico, ventilador. A lo mejor las más importantes son justo las de rodamiento principal, que son las que más valor añadido aportan, ¿no? Pero en general es verdad que esta monitorización, por lo menos de momento, no es la que más valor añadido aporta. ¿Y qué más? Bueno, pues aparte de la monitorización de estas 3 áreas que comentamos, pues dentro del equipo también hacemos algo de project management, pues hacemos retrofit de los sistemas CMS de vibraciones en aquellos parques que a lo mejor no lo vienen instalado con ello y a través de un business case pues sí que se ve que sería interesante que lo tuviera. O también acceso a sensores de CMS pues que a lo mejor no están funcionando y nos interesaría recopilar los datos. Revisión de informes de CMS pues de compañías externas que a veces también se contratan a nivel local, a veces para un problema concreto, ¿no? Definición de necesidades de monitorización, pues por ejemplo realizamos especificaciones técnicas a la hora de pues de comprar nuevas turbinas, por ejemplo, nos ocupamos de esa parte. También de los cambios de lubricante, pruebas o test de grasas y aceites nuevos, pues que muchas veces aparecen en el mercado. De diferentes tipos de informes, sobre todo de la salud de las turbinas, pues para otros departamentos. Y bueno, siempre tenemos continuo desarrollo y mejora de nuestras propias herramientas de monitorización, ¿no? Sobre todo últimamente de los datos de SCADA, intentando mejorar un poco pues la metodología para fijar esas alarmas o ver pues nuevos parámetros a utilizar que pueden darnos resultados, ¿no? Y a futuro, pues bueno, pues yo por lo que estoy viendo, pues la pinta que tiene es que los sistemas de vibraciones van a seguir siendo importantes, de hecho son los que más valor añadido nos proveen, con lo cual en los próximos años seguirán teniendo bastante importancia y seguiremos haciendo retrofits de estos sistemas. Luego el tema del volumen de datos, que últimamente sí que se está observando que están creciendo mucho los números, el volumen de datos. Lo que no veo tan claro es la calidad de los datos, y esto es, por ejemplo, algo que creo que deberíamos de poner un poquito más de atención en ello, que no es tanto el volumen como la calidad y sobre todo el conocimiento, que decían antes también de los datos, ¿no? Hay que echar tiempo en conocer lo que significan los datos y realmente ver si merece la pena usarlos o no. Y luego también por lo que estamos viendo, pues hay una tendencia a que están apareciendo nuevos sensores disponibles, ¿no?, en el mercado, que nos van a dar nuevas opciones de monitorización que hasta ahora pues no teníamos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo pues monitorización de palas, rodamientos de palas, o incluso pues sensores de calidad del aceite, que hasta ahora pues no estamos usando y bueno, pues en principio pues podrían ser prometedores, ¿no? Y con esto pues nada, esto es lo que tenía para hoy y cualquier pregunta, consulta, pues aquí estoy. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Hugo, por tu experiencia. Sin duda nos acerca a los retos a los que se somete el sector eólico y cómo afrontarlos. Es turno para las preguntas, así que bueno, os doy paso. Antonio. Vamos a intentar ser rápidos porque ya hay varias manos levantadas. Muchas gracias, Hugo, por la ponencia muy interesante. Una preguntita, en los proyectos de retrofit de CMS, cuando la turbina no trae o queréis hacer algún tipo de cambio, ¿cómo lidiáis con las políticas de ciberseguridad que cada vez son más restrictivas a la hora de la implantación? Muchas gracias. Pues si te digo la verdad, ese es la parte que más retrasa todo el proyecto. Tenemos el equipo de despacho central, que es el que se encarga de eso, y entre ellos y el tecnólogo, pues de una manera o de otra, pues al final acaba saliendo. Pero es verdad que por ejemplo, muchas veces no permiten meter datos pues a través de las mismas líneas que el SCADA, por ejemplo. Entonces, hay veces que tenemos que a lo mejor echar un cable extra para sacar los datos por otro lado, o pues a través de 4G alguna vez, dependiendo, claro, depende del tecnólogo, ¿no? Pero eso es lo que más quebradero de cabeza nos da siempre. Sí. Gracias. Bueno, Simón. Gracias, Hugo, por la presentación. Igual después las preguntas las puedes responder, te doy mi mail y me las respondes y lo comentamos en privado, ¿no? Pero si es muy larga. Sí, son varias, ¿no? Viniendo también de este sector. Simón, te dejamos hacer una porque si no se nos echa el tiempo encima no, son un y montón, luego contactáis por email. Por ejemplo, igual no estás obligado a respondérmela, pero ¿qué SMS te parece mejor? O sea, la puedes dejar allí. O sea, me respondes una, ¿eh? O sea, ¿qué sistema SMS te parece mejor para monitorizar? También teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos con los SMS. ¿Qué acciones tomas con los aceites hidráulicos? O sea, porque esa también es otra que tenemos bastante claro muchas veces, los aceites de lubricantes, o sea, lubricantes, pero el hidráulico a veces es un poco más acotado lo que se hace. ¿Con qué frecuencia estás tomando las muestras de aceite? Otra, ¿cuál es el modo de fallo que menos tiempo de reacción te da en general? También depende de varias variables, ¿no? Pero ese lead time, pues, y quién toma las muestras de aceite para EDP, si es una contrata, si es personal interno vuestro, si eso. O sea, empiezo por la última. No, hombre, me vas a responder la más fácil, contestamos, ¿no? A la última. Bueno, pues contéstame una y después el resto las comentamos. El EDP, el mantenimiento lo lleva a través de contratas, entonces las muestras de aceite las suele tomar la contrata. ¿Qué pasa? Que es más difícil, cuando es una compañía externa la que toma las muestras, es más difícil llevar el control, y eso es siempre también fuente de problemas, te puedo decir. Te doy paso. Las otras te las contesto por email si quieres. Bueno, tenemos café, comidas, así que bueno, tenemos el día, ¿no? para poder comentar también. Muy buenas, Hugo. Muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Me gustaría saber un poco cómo habéis monetizado la parte del valor añadido que has presentado en las 3 patas que tenéis, vale. Si se puede saber. Eso es complicado siempre. A ver, nosotros lo que hacemos es considerar o intentar adivinar qué hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido el sistema de monitorización, ¿no? Entonces, por un lado, imaginamos una situación, claro, nunca lo puedes calcular de manera exacta, pero ya con algo de experiencia pues puedes saber un poco qué suele ocurrir cuando no monitorizas y qué suele ocurrir cuando sí. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, comparar 2 situaciones, pues la parte del componente, qué fallo tendría sin monitorizar y qué fallo tendría monitorizando, y de ahí intentamos ya sacar un valor añadido, ¿no? Pues se supone que si lo detectas antes, pues el coste de la reparación va a ser menor.
Por otro lado, el downtime, ¿no? el tiempo de parada, pues también va a ser menor, con lo cual eso también aportaría al valor añadido. Y luego también el hecho de hacer una detección temprana pues te permite tener mayor posibilidad para buscar grúas, por ejemplo, a menores precios, o incluso componentes que a lo mejor no tienes en stock, pues también el tener tiempo extra pues te puede ayudar a reducir el coste de adquisición del nuevo componente. Y con todo eso lo metemos ahí a la batidora y sacamos ahí valores. Te digo, cada medio año o año revisamos un poco todos estos cálculos, y porque claro, no es algo que sea fácil de hacer. Entonces nos reunimos varias personas y empezamos ahí, es como un brainstorming, ¿no? Yo creo que esto debería ser un poco más alto, un poco más bajo, para intentar llegar a un acuerdo. Entiendo que siempre basado un poco en la experiencia y los fallos que habéis ido teniendo, ¿no? Sí, eso es. Siempre miramos los últimos fallos que ha habido, pues el coste de la reparación, con la detección, sin la detección. Sí, es complicado, pero... Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Lo siento, tenemos que pasar a las siguientes preguntas en el café, si no nos vamos de tiempo. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias.